Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, les voy a acercar material que tiene que ver con el trabajo de la primera semana. Todavía hay un montón de personas que no se han conectado en el campus, pero varios de ustedes sí, y hemos estado interactuando a través de los foros, lo cual me pone muy feliz por ustedes para que tomen dinámica en la cursada. Y lo que vamos a hacer ahora van a ser una serie de videitos. Les voy a acercar por lo menos un video por semana que vaya resumiendo el contenido de las unidades. Este es el primer video que les voy a ir compartiendo junto con mi imagen. Los diferentes ítems que vamos a ir viendo, y para esta para la primera semana que se desarrolló la unidad 1, que es riesgo de incendio, en la primer semana pusimos unos parámetros como de temas clave, que son, acá los podemos ver, las características del fuego. Esto lo tienen en el campus igualmente, pero lo pongo acá como para guiar un poquito el video. Son las características del fuego, el triángulo y el tetraedro del fuego, los tipos de fuego en función de sus combustibles, los agentes extintores, los equipos de extinción y los métodos de extinción. Bien, entonces pasemos a la primera imagen, que es qué es el fuego, ¿no? Cómo se origina esa reacción química en la que participa calor y que reacciona con un combustible que a su vez reacciona con un comburente, que es el oxígeno, y esos tres elementos que se combinan provocan un foco de fuego, ¿no? Acá lo podemos ver más abajo. Dice para que para que un incendio se inicie es necesario que haya un combustible, que haya un comburente, que es el oxígeno, y que se encuentre cerca de digamos, de una fuente de calor que active la ignición del combustible. Ese proceso se conoce como triángulo de fuego. Cualquiera de esos tres elementos que yo consiga sacar de ese triángulo, restringir, ahora vamos a ver con qué métodos, el fuego cesa, ¿sí? O sea, si saco el combustible, o si saco el calor, o si corto el oxígeno, ¿sí? Si interrumpo el flujo de oxígeno hacia el fuego se interrumpe. Eso es lo que se llama triángulo de fuego. ¿Por qué? Porque tenemos los tres componentes, ¿no? El combustible, el comburente y una energía de activación, que es una fuente de calor. Acá detallan, bueno, esto lo deben haber visto, espero, pero bueno, los combustibles pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, ¿sí? Ahora cuando avancemos en los métodos de extinción los vamos a reconocer, y cada uno también tiene una energía de activación particular, ¿no? Es cuánta cantidad de calor yo necesito incorporar para que ese material, ese combustible, empiece a arder. El comburente, bueno, que es el oxígeno, ¿sí? El aire nuestro respirable tiene un volumen de 21% de oxígeno, y eso es lo que hace que el fuego pueda estar activo, ¿no? La combinación entre el combustible y el comburente más el calor origina ese fuego. Esa es la energía de activación, que es el calor necesario para que haya una reacción entre el combustible y el comburente. El tetraedro del fuego se lo conoce porque además comienza a haber otro cuarto componente, que es la reacción en cadena, ¿no? Es con qué velocidad reacciona el fuego, ¿sí? Porque si yo tengo esas tres cosas nada más, el combustible, el oxígeno y el calor,
y no le doy velocidad a esa reacción, no voy a tener la cuarta porque voy a evitar la propagación. Pero bueno, acá en eso de la velocidad de reacción tienen un cuadrito de detalle que si solamente tengo oxígeno, ¿sí?, va a ser una velocidad de reacción lenta. Si se produce emisión de luz y calor, el valor frente a la llama, digamos, empieza a crecer muy rápidamente, es una velocidad de reacción media. Si yo tengo una deflagración, o sea, por medio de una explosión, la velocidad de propagación es muy rápida. Y si tengo una detonación, o sea, el momento en la que la explosión, digamos, se origina, es muchísimo más rápida todavía. Eso en líneas generales es para que ustedes tengan una idea de qué es el fuego, ¿sí?, cómo está compuesto. Y ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos o los métodos de extinción que yo podría llegar a tomar para cortar esa reacción química. Bueno, los métodos de extinción o los mecanismos de extinción son la eliminación, dilución o desalimentación del combustible. Una de las primeras cosas que le dije. Si yo consigo separar, aislar el combustible del fuego, no tengo más incendio, ¿sí? Puede ser retirado, puede ser eliminado, o puede ser que se autoextinga, ¿no?, que se termine de consumir, entonces desaparece el fuego, como cuando prendemos un papel, ¿sí?, se terminó el combustible, que es el papel, y se terminó el fuego. La otra es la sofocación, o sea, eliminar el oxígeno. Si yo pongo una manta, de acuerdo a las características y al tamaño del fuego, digo, si yo puedo interceptar la entrada de oxígeno a ese foco de fuego, va a desaparecer el proceso del incendio. La otra es, yo se los digo así en líneas generales, obviamente ustedes lo tienen que profundizar. La otra es por enfriamiento, ¿no? Dijimos que el calor era la tercer pata de este triángulo. Si yo consigo enfriar y bajar el punto, el nivel de temperatura que necesita ese material para comenzar la reacción, para comenzar a arder, si yo puedo bajar el punto de esa temperatura, también desaparece el fuego, ¿sí? La otra es por inhibición, o sea, impedir por medios de sustancias que están en los extintores, la transmisión de calor de una partícula a otra, ¿no? Se interponen molecularmente determinadas sustancias que cortan esa cadena. Eso es en términos de los métodos de extinción, o sea, de qué manera yo puedo hacer que un incendio termine, ¿eh? Después tenemos los equipos de extinción. El más común y el más habitual son los extintores portátiles o los matafuegos, como ustedes conocerán, que tienen diferentes agentes extintores, acá los dice: agua, polvos secos, polvos polivalentes, extintores de polvos especiales para otras aplicaciones, espumas y dióxido de carbono. Bueno, acá explica cómo se utiliza un extintor, ¿sí?, que hay que descolgarlo, obviamente, tiene un precinto de plástico que rodea la válvula, hay que romper ese precinto y sacar una clavijita como si fuera la de una granada, y después presionar. La válvula es una válvula de presión y hay que dirigir la manguera hacia la base del fuego, más o menos a una distancia de 3 o 4 metros, y con movimientos de zigzag se consigue siempre barrer. Lo que hay que apuntar es a la zona de la interfase entre el material y el fuego. En esa zona media es donde hay que barrer con el agente extintor que tienen los matafuegos. Después otros equipos de extinción son lo que se llaman bocas de incendio, que habitualmente lo van a ver en los en los edificios, en los cines, en los shoppings, ¿sí?, que consta de una tubería de agua, ¿sí?, que desemboca en una caja que tiene una válvula y una manguera. Ese tipo de
de bocas de incendio no lo puede usar cualquier persona porque hay que saber perfectamente manejar esa manguera. Entonces únicamente o los bomberos o personal instruido o del consorcio del edificio o del cine o del shopping podrían ser los primeros en utilizarla hasta que lleguen los bomberos, si no los bomberos, ¿sí? Después están los hidrantes, que estos son, digamos, puntos en los que los bomberos son de uso exclusivo de los bomberos. Son puntos donde los bomberos recargan sus camiones autobomba. Después tenemos estos que se llaman hidrantes de columna seca, que en algunos edificios son unas instalaciones, unas tuberías, están vacías, ¿sí? Y que llegan hasta los pisos más altos. En algunos edificios que son muy altos y que, digamos, que los bomberos no pueden llegar con sus equipos, existen este tipo de cañerías, de tuberías, que desembocan en cada piso, pero están vacías. Y cuando, en el supuesto caso de que hubiese un incendio, los bomberos llegan y conectan su autobomba a estas instalaciones, la llenan y entonces actúan directamente desde los pisos, tomando con sus mangueras en bocas que hay en cada una de las unidades del acceso de las escaleras, ¿no? Después están los sprinklers o rociadores, que estos también son un sistema que está repartido en diferentes, pueden ser fábricas o depósitos, también edificios, que a través de instalaciones aéreas, de cañerías, están tomados estos dispositivos que constan de una burbujita de vidrio, ¿sí? Están llenos de agua, las instalaciones están presurizadas, y esa burbujita de agua a una determinada temperatura se rompe, ¿sí? Y libera el flujo de agua. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un incendio, la temperatura comienza a subir y cuando llega a un valor que rompe la burbujita esa de agua, una ampollita que está en esta zona, acá, ahí, permite la liberación automática del agua y comienza a sofocar el foco de incendio. Después tenemos equipos de detección, ¿sí? Alarmas por pulsadores, la habrán visto en un montón de lugares, en edificios también, en cines, en lugares comerciales grandes, que hay, digamos, unas cajitas, mismo en el subte, que hay unas cajitas que uno rompe un cristal, generalmente es un plástico, y pulsa una alarma ante un evento de emergencia. Esas alarmas pueden ser acústicas o pueden ser optoacústicas, o sea, yo no solo la escucho, sino veo una luz, digamos, que se prende y se apaga, o una campana. Después hay detectores de humo, ¿sí? Son unos aparatos que se cuelgan, que se instalan en los techos, pueden ser en oficinas, también en estos recintos de lo que estamos hablando, y detectan a través de unos sensores la existencia de humo y dan una alerta. Esos pueden ser térmicos, detectores térmicos o detectores iónicos, ¿sí? Y después tenemos detectores de llama también, y unas barreras infrarrojas o unos detectores lineales que se llaman de temperatura, todas formas que reconocen la temperatura de diferente manera y dan una señal de alarma. Esos serían los equipos de extinción. Después tenemos las clases de fuego acá. Bueno, ustedes habrán visto que en los extintores, generalmente la mayoría de los extintores tienen 3 letras, ¿sí? Bueno, ¿qué son esas letras? Esas letras tienen que ver con qué tipo de fuego tiene la capacidad de ese extintor de poder combatir, ¿no? Entonces, los tipos de fuego están referidos a los materiales que aportan el combustible a la reacción, ¿no? En este caso, los fuegos clase A son los fuegos de materiales combustibles sólidos comunes, que se les llaman, ¿no? Madera, tela, papel, goma, plástico. Generalmente se combaten a través del enfriamiento, ¿no? Entonces se puede usar agua tranquilamente en ese tipo de fuego.
Después tenemos los fuegos clase B, que son fuegos de líquidos o gases combustibles, ¿sí? De hidrocarburos, pinturas, diluyentes, nafta, gasoil, querosén. Eh, Después tenemos los fuegos clase C, que son fuegos que se originan en equipos que están energizados eléctricamente. Por ejemplo, si yo tengo una computadora que está enchufada a la red eléctrica, ¿sí? Y la computadora está funcionando y se comienza a prender fuego, eso es es un dispositivo que está energizado. Entonces es clase C. Yo tengo que atacar ese fuego con un extintor acorde, puede ser este ABC, a ese material que está energizado. Ahora, si yo desenergizo, o sea, logro desenchufar la computadora o corto la luz, ese equipo ya no va a ser clase C, sino que va a ser clase A, porque va a ser un pedazo de plástico o un pedazo de metal con algunos otros componentes, pero ya no va a estar energizado. Después tenemos los fuegos clase D, que son metales que pueden entrar en combustión, ¿no? Que pueden tomar llama. Se llaman clase D, son muy específicos, el magnesio, el sodio, el potasio. ¿Dónde se encuentran particularmente? En fundiciones, en industrias de fundición de metales. Es muy particular, no es para el caso ni siquiera de nuestro domicilio ni de los lugares que nosotros estamos acostumbrados a visitar. Y los fuegos clase K, K de kitchen, ¿sí? De cocina en inglés, que son unos dispositivos especiales, dispositivos no, son unos agentes extintores en base acuosa, de acetato de potasio, que sirven para combatir los incendios provocados en las cocinas, sobre todo las cocinas industriales, las parrillas, donde hay freidoras, donde hay mucho combustible de grasa animal o vegetal. Estos son digamos, como los 5 tipos de fuego más habituales, más comunes que tenemos. Y acá, bueno, con eso más o menos terminamos lo que son los temas clave, lo que más me interesaba a mí que ustedes puedan tener leído, y que si tenían alguna duda, bueno, espero que a través de este video les pueda haber dado alguna respuesta, alguna solución a las dudas que tenían, que por lo menos por ahora tuvimos muy buena aceptación de lo que es la práctica de extinción de incendio, con el programita ese en el cual tienen que ir erigiendo el tipo de matafuego en función del incendio que ven. Y bueno, los comentarios han sido muy buenos, me alegro mucho que lo usen, me alegro mucho que participen en el campus, y cualquier duda que tengan nos mantenemos en contacto a través de los foros, ¿eh? Así que les mando un saludo, y bueno, próximamente voy a estar grabando el videito para la semana 2, el video explicativo de los temas clave de la semana 2. Les mando un saludo y buen fin de semana.